5.435. Esta é a cifra de casos activos de coronavirus que se rexistra hoxe en Galicia. Deles, 466 están na área sanitaria Pontevedra-Salnés. Aquí, por segundo día consecutivo, baixou a cifra de hospitalizados, con 96 persoas ingresadas. Pero xa o advertía a semana pasada o presidente da Xunta. Abril vai ser o mes con maior presión asistencial. Estamos empezando a tener mucho movimiento, pero bien es cierto que es un movimiento controlado por ahora. ¿Por qué? Pues la ventaja que podemos tener en estos momentos es que hemos tenido como 10 días por detrás de lo que hemos visto pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y todo eso nos ha permitido prepararnos. Lo que tenemos que intentar es que no nos llegue esa avalancha en un momento corto determinado, sino que nos va a llegar a lo largo del tiempo y que nosotros demos salida a todo eso. Por eso las medidas de confinamiento que se han tomado tan precoces a nivel de comunidad pues nos ha ayudado en todo, ha sido nuestra máxima ayuda. Conchín Abellás é enfermeira no servizo de urxencias do Hospital do Salnés, no que hai 8 pacientes con coronavirus ingresados. A día de hoxe asegura que o persoal do centro non está a sufrir a escaseza de medios de protección que si denuncian noutras zonas. Muy importante hacer un uso racionado y razonado. Es decir, no por tener recursos tenemos que utilizarlos, sino que hay que valorar individualmente el riesgo de exposición que tú tienes con el paciente. Porque si los utilizamos a demanda y sin un control, llegará el momento en que realmente los necesitemos y puede ser que no los tengamos. No que sí coincide con outros centros hospitalarios do Estado en a reducción da demanda asistencial en urxencias. No Hospital do Salnés diminuiu ata case a terceira parte do que era habitual. Que la gente se dé cuenta del uso que hace de la asistencia sanitaria que tenemos en España, que es una de las mejores del mundo, pero que se mantiene si nosotros mismos somos capaces de mantenerla. Entonces, si se ha visto que esa reducción de la demanda asistencial que tenemos en urgencias se hace de una manera correcta, vemos que ese número de urgencias baja de una manera moi importante. Os profesionais sanitarios son os que están na primeira liña da loita contra a pandemia. Millóns de persoas saen a diario ás súas fiestras para agradecerlles o seu labor. As emocións están a flor de pel, por iso Conchín Abellás insiste na importancia da información. Los primeros días pues son días de caos, a veces tanta información que tenemos te produce desinformación, porque eso nos ha pasado a todos tenemos nuestros teléfonos móviles que ya no dan más. Entonces es muy importante saber bien lo que lees e que la información Ademais, sea veraz. Abellás felicitou a cidadanía polo cumprimento das medidas de confinamento e pediu que se sigan respectando para avanzar na loita contra a pandemia. Ya no solo tiene que ser una enfermería especializada en técnicas, en cuidados, sino que es la que lleva un poco la carga emocional que tiene todo esto. Daros cuenta que son pacientes que tienen que estar aislados, que tienen que estar con unas restricciones de visitas y de contacto pues muy altas para protegerlos a ellos y para protegernos a nosotros. Siempre se dice que somos como la cara amable, la que estamos, y en estos momentos pues la cara la llevamos tapada y nos convertimos pues en esos ojos amables que sí que es muy importante dar esa cercanía que necesitan estos pacientes. Si estamos hablando de una población pues muy débil, ¿no? Estamos hablando de nuestros padres, de nuestros abuelos, y yo creo que es la parte emocional hay que cuidarla mucho y se está cuidando.